Bienvenido a mis apuntes de matemática. Hoy vamos a empezar a trabajar con números complejos y me gustaría empezar a trabajar con lo que sería notación binomial y notación polar de los números complejos. Bien, los números complejos puntualmente es un conjunto de números que engloba a los reales y también engloba a otros números que se denominan los números imaginarios. Y la combinación justamente de ellos forma los números complejos. Habitualmente uno conoce que está frente a un número complejo porque tiene una i metida en el número. Y me gustaría puntualmente no entrar un poco en el detalle de por qué los números complejos, sino me gustaría empezar a poder trabajar con ellos. Y para ello me parece importante poder hacer el cambio de binomial a polar y de polar a binomial. Bien, puntualmente vamos a ver estos casos donde yo tengo que pasar un número complejo de manera binomial, que es a más ib, lo quiero pasar a forma polar, que es rho cis tita. Vamos a denominar de esa forma, que también puede ser de esta, ¿sí? Pero puntualmente la notación cis es un poquitito más interesante porque permite recuperar el número binomial de manera más sencilla. Así que vamos a quedarnos con esa, ¿sí? Vamos a usar la notación cis. Ahora vamos a ver por qué. Bien, iniciemos con el primer caso. Yo voy a tener 3 más i por 2 o 2 por i. Bien, en este caso vemos que la parte real de este número es el número 3 y la parte imaginaria es el número 2. Es decir que si yo le aplico el operador real, ¿sí? Perdón, me confundí de R. Si yo le aplico el operador real al número 3 más i por 2, ¿sí? Me va a dar como resultado 3. Y si yo le aplico el operador imaginario, ¿sí? A 3 más i por 2, me va a quedar el resultado 2. Bien, esos son dos operadores que son bastante usados en la matemática compleja. Ahora, veamos. Yo quiero pasar ese número puntualmente a coordenadas polares. Yo voy a tener entonces este número. Si hago un par de ejes y este es el eje real y este es el eje imaginario, ¿sí? ¿Yo qué voy a tener? Voy a tener 3 en el eje real y 2 en el eje imaginario. Por lo tanto, yo voy a poder marcar este número complejo como un par ordenado, ¿sí? Que también lo voy a poder representar como un vector. Ya sea como un vector o como un par ordenado, ambas notaciones, digamos, o ambos comentarios están bien. Yo voy a preferir hacerlo como un vector, ¿sí? Para que se vea ahora lo que quiero calcular. Yo lo que voy a intentar calcular es la longitud de este vector, que lo voy a llamar ρ, y el ρ puntualmente se va a calcular de esa forma, y quiero calcular la amplitud del ángulo θ, que va a ser el ángulo desde el eje real hasta el vector, que va a tener esa fórmula. Por lo tanto, si yo necesito hacer ese cálculo 3 más i por 2, si necesito hallar ρ, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, ρ va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es decir, la raíz de 9 más 4, que es la raíz de 13. O sea que ya tenemos el módulo. Ahora tenemos que ver el ángulo, ¿sí? Para eso voy a escribir cis y voy a calcular el ángulo. Una vez que ya pudimos hallar el módulo, vamos a hallar entonces el ángulo, ¿sí? El ángulo va a ser igual al arco tangente de b sobre a, 2 sobre 3. Bien, si nosotros hacemos ese arco tangente, puntualmente vale 0,588 y 2 decimales más, da 0,0. Así que vamos a dejarlo ahí. Bien,
Entonces, vamos... ahí, 800. Entonces, el módulo va a ser raíz de 13 y el ángulo va a ser 0,58800. Este es el número pasado a coordenadas polares. Ahora, ¿por qué puntualmente escribí además estos números como diciendo, no, que he repetido al cohete? Porque los números en coordenadas polares se escriben, el argumento, el valor del ángulo va desde menos pi a pi sin incluir menos pi. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero expresar este ángulo debe valer entre menos pi y pi. No puede valer 2pi, 5pi, 7pi, 5 cuartos de pi. Debe valer entre menos pi y pi. Ahora, obviamente que yo le puedo ir agregando vueltas a ese número complejo y va a seguir siendo el mismo, pero por notación matemática lo vamos a escribir de menos pi a pi, ¿sí? Bien, veamos este otro caso. Este otro caso, ¿sí?, sería número imaginario, parte imaginaria 1, parte real menos 4, real menos 4, imaginaria 1. Este sería, ¿sí? Como vemos en este caso estoy en el segundo cuadrante y el ángulo puntualmente que voy a tomar es este ángulo y el ρ es ese ρ. Entonces voy a hacer nuevamente lo mismo. Ρ, ¿sí?, va a ser igual a la raíz cuadrada entre la parte real al cuadrada más la parte imaginaria al cuadrada, es decir, menos 4 al cuadrado 16 más 1 al cuadrado 17. Cis, para indicar que ahora voy a escribir el ángulo y voy a hacer θ va a ser igual al arco tangente de B sobre A. Bien, en este caso yo tengo que poder encontrar como resultado de θ, tengo que poder encontrar esa amplitud, ¿sí?, que va a superar, va a ser mayor que media pi, es mayor que 1,57, pero menor que pi, menor que 3,14. Puntualmente, en este caso me da 2,8966. 2,8966. Ahora, si uno efectivamente lo hace en la calculadora, el arco tangente este va a terminar dando más o menos menos 0,35 o 0, sí, más o menos eso va a terminar dando menos 0,2, menos 0,3. Eso es porque la tangente, ¿sí?, cuando yo hago el arco tangente, me va a tirar un número que va desde menos 90 a más 90 grados centígrados, no, es sexagesimales, ¿sí?, grados, sí, sexagesimales. Ahora, en radianes sería desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Yo tengo que poder interpretar en qué cuadrante está, ¿sí?, en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto, para saber si el ángulo que me está dando este arco tangente, ¿sí?, me lo está tirando acá o acá, y a ver cuál es el que yo necesito. Para este caso, este arco tangente me va a tirar este angulito acá. Este me va a tirar negativo, pero yo necesito el positivo, es decir, que le tengo que sumar pi para este caso. Te propongo que lo hagas, lo practiques, ¿sí?, y después cualquier cosita me lo agregues en la caja de comentarios. Bien, vamos a continuar con este otro caso. Este otro caso suelen ser como también uno de los más conflictivos cuando estoy en el tercer cuadrante, porque yo voy a tener menos 2 menos 2 real, menos 2 imaginario, va a estar puntualmente acá, ¿sí? Si yo tengo que armar el número en coordenadas polares, va a ser menos 2 al cuadrado es 4, menos 2 al cuadrado es 4, 4 más 4 es 8, cis, y acá en este caso, ¿sí?, yo voy a tener
Lo mismo, si yo hago el arco tangente de menos 2 sobre 2, me va a quedar el arco tangente de 1. Y el arco tangente de 1 es 45 grados positivo. Pero yo no necesito los 45 grados positivos, que sería equivalente a pi sobre 4. ¿Sí? Yo no necesito ese, yo estoy necesitando este otro, que es puntualmente desde acá hasta acá. Por lo tanto, en este caso, yo no tengo que sumarle, sino que tengo que restarle pi. Y si yo le resto pi, a esto me va a terminar quedando menos 3 sobre 4 pi. Y ese es el ángulo. ¿Sí? Puntualmente este ángulo lo escribo así porque lo conozco. Los otros dos, como realmente no sé bien qué me va a terminar dando, debería estar haciendo trabajo con la calculadora, prefiero escribirlos así. Pero este puntualmente, ¿sí? Al ser, digamos, un ángulo de 45 grados, ¿sí? Porque tengo como un triángulo isósceles, entonces, bueno, yo sé que me va a dar acá pi sobre 4, pero al restarle pi me va a quedar ese valor. A tener en cuenta, porque si simplemente me guío por la calculadora, tac, 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 listo, me voy a pi sobre 4 y voy a estar cometiendo un error. Salvo que sean esas graficadoras últimas que salieron que un poco más te dicen, no hermano, estás haciendo mal el examen. Pero si no te toca ese caso, acá estoy, vamos a tener en cuenta eso, ¿sí? Y vamos a ver este último, ¿sí? El módulo puntualmente para este número va a ser parte real 1, parte imaginaria menos 5. Entonces vamos a tener 1 al cuadrado 1, menos 5 al cuadrado más 25. 1 más 25 es 26 cis. Y ahora vamos a sacar el ángulo. El arco tangente de 1 sobre menos 5. Puntualmente ese valor, que ya lo tengo calculadito, es menos 1,3734. Bien, ese es el número puntualmente. En este caso no va a haber inconvenientes. El arco tangente me va a dar bien. El arco tangente me va a dar bien este ángulo y me va a dar bien este ángulo. Pero este ángulo no me va a dar bien y este tampoco. Porque cuando me caen los números imaginarios en el segundo y tercer cuadrante, estoy en el horno. Yo tengo que saber que tengo que sumarle pi o restarle pi. Si estoy en el segundo cuadrante me va a tirar acá abajo, en el cuarto. Entonces yo al arco tangente le tengo que sumar pi. Lo mismo, cuando me toca el tercer cuadrante me va a tirar en el primero, ahí le tengo que restar pi. Te propongo que armes, que tomes al azar valores del cuadrante 2 y del cuadrante 3 a ver si se puede entender esto que yo te estoy planteando. Bien, ahora vamos a ver qué pasa si yo tengo este caso. Yo puntualmente tengo estos números en forma polar y los quiero pasar a la manera binomial, ¿sí? Bien, voy a borrar el dibujo porque acá voy a escribirlos, ¿sí? Puntualmente y a ver cómo se interpretan estos, ¿sí? Veamos el primero. El primero me dice que yo tengo una apertura, un ángulo de pi sobre 6, pi sobre 6 puntualmente son 30 grados, entonces voy a tener pi sobre 6 con un módulo de 2. Entonces, marco pi sobre 6, ¿sí? Puntualmente estimo que me va a dar por acá, y ahí tomo un módulo de 2, ¿sí? Suponiendo, a ver, 1, 2. Bien, ese es el número complejo. Acá está el valor de x, el valor de x no, el valor de a, y acá va a estar el valor de b, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar a y b? Muy sencillo, porque a va a ser el coseno y b va a ser el seno. Por lo tanto, yo lo que voy a tener que hacer es a igual a 2 por el coseno de pi sobre 6 y b es igual a 2 por el seno de pi sobre 6. ¿Qué significa? Que yo resolviendo esto puntualmente voy a poder, ¿cómo se llama? Encontrar el número complejo. Voy a hacer un ratito el cálculo y ya vuelvo con los resultados. Rapidísimo hice los cálculos porque bueno, así son los tiempos en vivo. Bien, para el caso entonces de A, ¿sí? 2 por el coseno de pi sobre 6 me da 1,73 25, que es la raíz de 3 puntualmente, ¿sí? Me da la raíz de 3. Y 2 por el seno de raíz de 6, de pi sobre 6, perdón, me da 1, ¿sí?
Por lo tanto, el número que yo estoy buscando es parte real, parte imaginaria. Es raíz de 3 más i. ¿Sí? I por 1. Y ese es el número imaginario entonces de la forma binomial. Veamos este caso, por ejemplo, 4 cis pi sobre 4. De la misma forma, a, b, voy a tener 4 coseno de pi sobre 4, 4 seno de pi sobre 4. ¿Sí? Esto puntualmente me va a terminar dando 2 raíz de 2 y 2 raíz de 2. Por lo tanto, vamos a tener 2 raíz de 2 más i 2 raíz de 2. Bien, vamos a ver este otro caso. Esto quería mostrar. Si yo tengo pi sobre 4, apertura de pi sobre 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Este es el número que yo estoy buscando, ¿sí? Veamos ahora, por ejemplo, este. Menos, vamos a tener totalmente el opuesto, ¿sí? Y vamos a tener raíz de 3. 1, 2, 1,7. El número está acá. Ese es el número complejo que necesito. Me tiene que dar negativo, negativo, ¿sí? Bien. Por lo tanto, vamos a tener que a va a ser raíz de 3 coseno de menos 3 pi sobre 4 y b va a ser igual a raíz de 3 por el seno de menos 3 sobre 4 pi. Muy bien. Para el caso de a, puntualmente, me va a dar menos 1,22 47,4 y me va a dar lo mismo para el otro caso. O sea que voy a tener 1,22 negativo, ¿sí? 22,474 menos 1,22474 y vamos a ver este último. Puntualmente, si yo grafico este, es muy cómico porque es módulo 1, pero ángulo pi. Es decir, ángulo pi acá, fíjense que me tiene que dar el valor menos 1. Veamos a ver qué me da. Si le hago puntualmente, a va a ser igual a 1 por el coseno de pi y b es igual a 1 por el seno de pi. Y cae de maduro, el coseno de pi es menos 1 por 1 es menos 1 y el seno de pi es 0 por 1 es 0. Literalmente me quedó el valor menos 1. Bien, así nosotros hemos podido pasar de forma binomial a forma polar y de forma polar a forma binomial. Quiero que algo quede claro. De forma polar a binomial es un poquito más sencillo. Forma de expresar los números conviene a la hora de multiplicar números complejos, ¿sí? Para multiplicar, dividir y aplicar potencia a números complejos, la forma polar va muy bien esta manera. Ahora, cuando yo tengo que sumar o restar números complejos, la forma binomial es la que mejor va. Por eso es a veces muy importante, y más para las materias de electricidad después, poder hacer rápido este pasaje, ¿sí? Para puntualmente poder sumar o restar tensiones y a veces poder multiplicar tensiones más amperajes para poder sacar, por ejemplo, potencias. Entonces, los invito a que practiquen. Puntualmente, si tienen alguna duda, me la escriban en la caja de comentarios. Y bueno, será hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por verme, manitos arriba y suscríbete que estoy subiendo material de manera constante. Muchos éxitos en tus exámenes.